Damas y caballeros, el capitán eterno, el capitán de los 7 mares, Víctor David Díaz. Leyenda, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Gaga, saludos, ¿cómo estás? Bien, contento, súper emocionado. ¿Vos cómo estás? ¿Vos te sentís? ¿Todo tranquilo? Bueno, pidiéndote disculpas de que esto pudo haber sido antes, pero partimos del hecho que el tiempo de hoy es perfecto. Así mismo es, hermano, y aquí estamos, gracias a Dios. Contentísimo, agradecidísimo enormemente. Esta súper oportunidad, grandísima. Si me veo un poquito nervioso, bueno, entiendan que no es fácil. Bueno, hermano, un gusto, un placer. Pues ya están llegando los saludos. Ya vamos a empezar a leer a todo el mundo para que le envíen su mensajito al CAP. Víctor, la semana pasada, chicos, te vi por ahí por la Liga Monumental. Y yo dije, capaz en cualquier momento se pone el uniforme y agarra un swing, un turno. Bueno, recordando que antes de ser basquetbolista, fui beisbolista de buen nivel. Tuve una invitación de Jack Martínez, de David Ortiz, de Vudú. Toda esa gente me invitó. Llegué un poquito tarde en el tercer inning, pero lo disfruté al máximo. Y bueno, por los crayos, te vi, bueno, fotos, todos ellos fotos con vos, y no vos con ellos con vos, porque ellos también saben que tienen ahí una leyenda, un caballo. Pero yo lo pensé, yo dije, está dando vueltas por ahí, ahorita sale un turno, me estaban convenciendo para tomar un turno, pero desistí la idea. Le dice, chabola, se cae el estadio, se cae. No, es verdad, como dijiste, jugaste béisbol, yo creo que mucha gente sabe. ¿Y qué posición jugaste o normalmente practicaste? No, tercera base y pitcher, era lo que jugaban en categorías menores. Y tenías potencial, escuché. Tengo una anécdota que en un juego en el Parque Miranda batí 2 honrones en el mismo juego. 2. El estadio que está al lado del Parque Miranda, el estadio de béisbol menor, era en ese momento categoría junior, si mal no recuerdo. Sí, junior segundo año. hay que 16, 17, no, 16, 15 y 6. Por ahí. Ajá. Sí. Y jugaste con muchos caballos de compadres amigos tuyos como Nelcha y Richard, ¿no? También compartiste con ellos en el béisbol. No, con Richard nada más, con Nelcha nada más. ¿Con Nelcha? Sí. Dios mío. Le llegaba temprano la renta al Nelcha, ¿viste? Sí. Ahora te doy un mensajito del caballo. Ahí vamos a llegar allá. Este es mi compadre, mi hermano querido, Alexander el Perro Nelch. Así mismo, bueno, ya que no estamos nombrando, vos sé que me hablé con él ayer y me habló de eso. Él tenía mucha ilusión en la liga poder jugar con vos, me dijo. Pero me hice encantado, era un sueño poder jugar al lado de mi compadre, porque literalmente son compadres. Sí, él es padrino de Bautista Víctor Jr. junto con Armando Becker y Sánchez. Exactamente, así mismo es. No, te quiere mucho, te quiere muchísimo. Ese es mi hermano, güey. No. Es más, me habló de eso, de que cuando tenían un partido se ponen, era como ya era religiosamente, se tenían que ir a comer, independientemente de quién ganara. No, y más allá de eso, en esa cena no se hablaba de quién ganó, quién perdió, quién metió, quién falló. No se hablaba de baloncesto en ningún momento. Coño, qué bueno. Pero antes del partido sí estaba la tensión ahí o normalmente tampoco, antes del juego. No, ni nos veíamos antes del juego ni nos saludábamos, ¿viste? No, siempre conversábamos y sabíamos que alguien tenía que perder ese día. Sí, no, que es muchos años, ¿no? Ustedes, desde la selección, desde los estudios, desde el béisbol. Nosotros, la diferencia de edad son 11 días, 12 días, 13 días. Él nace el 21 de enero y yo el 4 de febrero del mismo año. Sí, ese. Oh, loco, no sabía que Nelcha había cumplido en enero. ¿Ah? No sabía que Nelcha cumplía en enero. Yo sé que vos cumpliste el 4 de febrero. Él es el 21, él es acuario también. Él es el primer día de acuario. Ah, ok, coño. Ah, bueno, el otro compadre me dijo que es Armando Becker, ¿no? Que son los dos. Armando. Y Sam también es compadre mío, el viejo Sam. Pero no está padrinado Víctor Junior, que Mollé. Mollé, pusiste el de la bodega a la esquina. Recordando que Víctor estuvo involucrado en el baloncesto desde muy temprana edad. Estoy hablando de 2, 3 años.
ya los juegos fuera de Caracas, la gira, como llamamos nosotros en el baloncesto, yo me lo llevaba a compartir la habitación para que viera ese ambiente. Y se crió un ambiente deportivo en toda su carrera. Qué ambiente. ¿Cómo está Víctor? ¿Cómo está? ¿Está ahorita aquí? ¿Está en Venezuela? No, Víctor vive afuera, vive en Dallas y tiene una hija, tiene una nieta, se llama Iva. Y a ti se llama abuelo. Sí, así de abuela. Qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito. Otro, no vamos a llevar esto muy cronológico, no, sino a medida que nos vamos acordando, vamos soltando y vamos a ir hablando del tema. Pero uno fue, o que me gustaría hablar, es del tu retiro número 4 de Pantera, ¿verdad? No se ha hablado primero, ¿por qué el 4 y no el 34? Porque hay épocas con esos dos números. No, recuérdate ¿Qué pasó allí? Cuando llegó a la universidad en Estados Unidos el primer año, en el Junior College en South Plain, el número 4 no existía, no usaban ese número en la universidad. Entonces el único número que tenía relación con el 4 era el 34. No se parece, pero tiene un 4, ¿sí me entiendes? Esa es la razón que juego con el número 34. Paso a la Universidad de Houston y en el mismo caso tuve que seguir con el 34. Llego a Venezuela, mis primeras 2-3 temporadas juego con el 34, pero después regreso a mi número real, que era el número 4, con el que jugué en categorías menores y jugué la selección de Venezuela. Ah, bueno, fíjate, tenía esa duda yo ahí de por qué el 34. El 4 porque nací el 4 de febrero, por esa es la razón que uso el número 4. Ah, qué bien. Mira, y con Cocodrilo. Fíjate, gané campeonatos en Venezuela con el 34, con Pantera, y con el 4 con Cocodrilo. Lo usé los dos. Pero ya los últimos 20 años de carrera, 25 años de carrera, usé el número 4 exclusivamente. Y para todo es el 4. No, allí va por ahí te apunté eso, el número también en Cocodrilo. Pero en Cocodrilo no lo retiraron, ¿verdad? No. ¿O sí? Estoy mal yo. No, todavía no. Todavía no, ¿verdad? Pero no se ha hablado. Como dice Gran Combo, que me lo ven en vías. No esperen mucho. Eso es lo que iba a decir, es más, y en todos los estadios de la liga, aunque los equipos no lo quieran retirar, debe haber una mención especial con ese número, por todos los logros, todos los títulos y todos los números, que ya la gente se los debe saber, conocer de memoria. 9 campeonatos máximo anotador. Díselo, Gabo, díselo tú para que me ayude ahí. Ey, a la gente de la liga y a todo el que promueve y a todo el que echa mano ahí de la buena, el señor merece que todos los equipos, si no quieren retirar la camisa, por lo menos hagan una mención honorífica y tienen que tener ese número 4 y el de la selección de Venezuela, pero que ya Víctor David y atrás, si quiere. Pero para que no se parcialice por los equipos, ¿entiendes? Claro, exacto. No vamos a lo general, que es la selección nacional. La selección, pero es una leyenda. De la liga, como tal, vos soy el Jordan. De la liga. No hay numeritos que van a ir superados y que vayan a superarte va a estar muy difícil. Los récords son para romperlo, ¿oíste? Sí, pero ahorita yo lo veo muy difícil. Por ahora lo veo muy difícil. A lo mejor en estos próximos 10 años no pasa, pero yo creo que en algún momento, ¿sabes? Que los tiempos cambian y los jugadores siguen mejorando. Recuerde la capacidad atlética de los jugadores actuales, la manera de prepararse, las ayudas en cuanto a situaciones para lesiones, el alimento, las zapatillas. Regresa hasta los años 80. Se jugaba con zapatos de lona. Uf. Ahora en los 2020 y algo hay válvulas, hay el que hace esto, el que hace aquello. Ya hay una posibilidad de escoger. Antes no había mucha posibilidad, si no te tocan esto y juegas con eso. Sí, la alimentación, el transporte, el descanso, muchísimas cosas. Sí, la cámara hiperbárica, que aquello, que si lo otro. Jugadores de la NBA que gastan en su cuerpo anual más de $1 millón. Fortunas. Eso hay que ver los resultados que trae prepararse. Pero al final del día el basquetbol son 2 aros a 3.05 y 28x14. Hay que jugar baloncesto igual. Y de eso supiste vos, mataste ya en la liga en esa época haciendo un chamo. Yo tuve la bendición, no se llama suerte, de que fui educado por unos hermanos que todos practicaron deporte. Entonces en mi casa, siendo el sexto de los hermanos, el menor de los hermanos,
siempre estuve subordinado a opiniones, la mía era la última. Y entendí a recibir consejos, aprendí a escuchar. Yo creo que eso me ayudó en mi carrera, tanto dentro como fuera de la cancha. Y el apoyo incondicional de ellos conmigo durante mi carrera. Yo nunca volteé a un estadio en Caracas que no hubiera por lo menos 5 familiares en las gradas. Y eso era importante. Te estoy hablando de hermanos que siempre estuvieron conmigo, primos, tíos, amigos de infancia. Siempre en los estadios había alguien, nunca estuve solo. Y te iba a preguntar eso, el apoyo familiar, que se te habían apoyado en el transcurso de tu comienzo, de toda la carrera. Incondicional, Gabo. Eso fue... Qué bonito, qué bonito. Una de mis bendiciones que tuve dentro del deporte. No todo fue color de rosa. Yo llevo la liga viniendo de otro deporte. Hay cosas que me costaron aprender. Tuve que aprender en la carrera. Llegó un equipo, debuto en Panteras de Miranda, donde un equipo plagado de estrellas. Carlos Solórzano en su mejor momento, Gabriel estaba, Armando Becker, Mercedes Jaramillo, Willy Naranjo, el difunto Nelson Soteldo. Estamos hablando de... Nos tocó debutar a mi persona y a David Blanco, para descanse. Llegamos a Pantera el año 87 y Francisco Caldera, eran los 3 novatos, donde nuestros primeros tiempos era pasar la toalla, hacer doble paso cuando el calentamiento, y ya no veíamos la cancha. Era una situación frustrante en ese momento, donde joven, cuando uno cree que se la sabe todas, no es fácil enfrentar una banca por tanto tiempo. No teníamos espacio para jugar. Aparte que venían 2 extranjeros, era un equipo que llegó a 2 finales seguidas, te estoy hablando 87 y 88. Y para mí fueron momentos difíciles, gracias a Dios tuve ese apoyo casero, ese apoyo de mi mamá, de mis hermanos, donde yo llegaba hasta inclusive a veces llorando, donde a veces no quería regresar. Me decía, no es tu momento, tienes que seguir preparándote, aprende de los que están ahí, que son jugadores de la selección de Venezuela, y de ellos tienes que aprender. Tomé el consejo y empecé a ver cómo practicaban, qué hacían, cómo lo hacían, cuando iban a las pesas, y su comportamiento fuera de la cancha. Yo creo que eso me ayudó bastante a entender que era un proceso. Pero con 18, 19 años no entiendes proceso. Te embarga la ansiedad de jugar, de demostrar que sí puedes, pero a lo mejor no estás listo. Y eso lo tienen que entender los muchachos de este momento. La vida es un proceso, es un maratón, no es una carrera de 100 metros. Así es, y más las críticas que pueden existir de algunos compañeros de tu misma edad, del estudio, del barrio, que se pueden saliquear. Ahora lo llaman bullying. Sí, ahora andan con esa mariquera que no se les puede decir nada. Viví de eso bastante. Muchas veces, ¿qué sigues haciendo ahí? Nunca te meten, no sales del banco, aquello y lo otro. Entonces, no una historia. A esa edad yo tenía una novia, que ella me decía por qué no la invitaba a los juegos. A mí me daba pena invitarla al juego y que no me hubiera jugando ni un minuto, ¿sabes? Era una encrucijada bastante difícil. Hasta que un día le expliqué, mira, no, yo estoy empezando, no juego mucho, entonces no te he invitado, no porque no quiero que vayas, sino que me da pena que no me vean, claro, que me vean en el banco, y lo entendió y empezó a apoyarme. Y el primer día que fue al juego, me metieron a jugar 5 minutos. Sí, amigo, pero no me decía que no jugaba. Bueno, hasta yo me sorprendí, me trajiste suerte. ¿Hablaste con ella después que te hiciste caballo? No, todavía tenemos contacto, sí. Qué bien. Víctor, dame permisito para darle unos cuantos mensajes de los muchachos que te están escribiendo por aquí, enviando saludos. Disculpen por no leerlos de una vez. Por aquí te dice, Gustavo está saludando. Perdón, este es viejo. Saludos, que si estamos en YouTube. No, hermano, estamos solamente por aquí por Instagram. Ya después, sí, a lo que terminemos la subo a YouTube. Milagros de Cristóbal te dice saludos. Salinas te dice saludos, capitán, un abrazo. Saludos, capitán. Rizo, un abrazo. No. Héctor, mira, ve. Héctor Sánchez. Rookie, estamos esperando por ti. Héctor Sánchez, el árbitro. Uno de los mejores árbitros que ha tenido nuestro país. En nuestros comienzos de él como árbitro éramos una trilogía.
Héctor Sánchez, Willy Naranjo y mi persona. Compartimos mucho fuera de la cancha y somos grandes amigos. Coño, qué bueno. Ahí me acaba de enviar un mensaje por WhatsApp que lo estoy viendo ahí en la pantalla, tu compadre Willy Naranjo. Ya vamos a ver si puedo leerlo, ya vamos a ver. Aquí dice Rey de los Triples, ánimo, caballo. No, muchos mensajes, líder en puntos. Sí, un fenómeno. Useche te dice saludo al bailador, menos de los 7 mares, que al bailador de los 7 mares. Sí, porque ahora cada vez que voy a un lugar y me graban, entonces ahora me quitaron el apodo del capitán, ahora me dicen el bailador de los 7 mares. No, chica, no respete. Ese es mi hermano Pedro Conde que me cambió. Ah, Pedro Conde. El seudónimo, sí. Está bien. Por aquí vi a Juan Herrera, el congelador. También te envía saludos. Juancho, saludos. En estos días lo felicité, cumplió años. Fuimos compañeros de equipo en Cocodrilos y es uno de los grandes amigos de mi hijo Víctor Junior. Sí, de Juancho Caballo, también por ahí lo saludé. Por aquí te dice Larry, saludo mi primo, hermano querido, orgullo nacional, te dice Larry. Larry en Chile, Larry Efren, gran amigo. Ajá. No, saludos a todos, de verdad. Ahorita seguimos leyendo, seguimos. Aquí te dice Lupa, leer este último que dice, Gárate con el jugador, ¿con qué jugador en la NCAA? O luego jugaste que luego fue estrella en la NBA, me supongo que lo que quiso preguntar. ¿Con qué jugador allá? Tuvo una carrera aceptable, Sam Mack, Charles Boulo, jugaron conmigo en mi primer año en Houston. Bueno, no, Boulo jugó conmigo, que jugó con Orlando también. Jugó conmigo los 4 años de colegio. Los dos estuvimos en el mismo colegio en South Plain y luego nos transferimos a Houston. También jugué con un piloto que jugó con Milwaukee, Anthony Goldwire. Fuimos compañeros de equipo y jugué en conferencia con David Wesley, que lo trajo a Trotamundo a jugar con la Universidad de Baylor. Tuvimos grandes batallas en el colegio. Ídolo de Charlo. Sí. Gran jugador. Vino a Venezuela y la volteó como una media. Esa temporada que vino con Trotamundo. Víctor, mucha gente se pregunta y hasta uno siempre, ¿qué tanto le faltó a Víctor o qué pasó para dar el último paso o qué último empujón? Uno no sabe porque uno dice, ¿por qué no llegó? Uno simplemente dice eso. Te lo voy a definir de 2 maneras. No era mi destino. Numerológicamente, por ejemplo, mi año de senior en la Universidad de Houston, tuve un promedio elevadísimo, 23 puntos por juego, que con eso en este momento asegura por lo menos un primer round. Pero en esa época de los 90 empezando, no estaba tan abierta la NBA para jugadores en mi posición. Eran muy pocos jugadores latinos que fuesen posición 2-3 jugando en la NBA. Me recuerdo, a grosso modo, Rolando Blackman, el panameño americano que jugó con Dallas, era uno de los pocos aleros, si se puede decir de habla hispana, que estaba jugando la NBA. Pero siempre contento de lo que he hecho con mi carrera. He tenido la oportunidad de conocer el mundo, he tenido la oportunidad de hablar 2 idiomas más allá de mi idioma natal, que es el español. Tengo muchos amigos dentro y fuera del país, y si me tocara escoger otra vez, escogería jugar baloncesto. Firmo yo, y todos firmamos, ¿no? Cuántas alegrías nos diste, cuántas arrecheras también nos hiciste pasar a nosotros, por lo menos a Gaitero. Ahí me retiré de mis últimos 2 años, recuérdate, 2014, 2015. Gran afición la de Maracaibo, de verdad que me quito el sombrero. Contento de que ahorita están pasando un gran momento como Ibiza, el año pasado campeón. Ahorita están punteando la liga. Mucho crédito a Juan Arao y a Omar y toda esa gente que lleva a Gaiteros del Zulia. A toda esa banda, sí. Bueno, ahí fue la última vez que te vi. Yo fui, el último partido que fui estaba jugando con Gaitero. Y me costaba mucho. Mañana voy para Maracaibo. Sí. Me toca entregar el trofeo entre el ganador de Brillantes y el duelo de Zulia, Brillantes y Gaiteros. Bueno, mañana va a estar bueno eso, mañana vamos a estar pendientes, Ya vamos a invitar, Gustavo, te voy a enviar la invitación, Gustavo Massa, antes que me Gustavo por ahí te iba a decir que la última vez que te vi en Gaitero,
y me costaba ver a Víctor David en el banco. Claro, ya estabas montado en los 40, ¿no? 40 y largo, ¿viste? 40 y largo, bueno, no quería estar por allá para que la gente no empiece a sacar humo, ya va. Pero sí, ya estabas en tus 43, 44, ¿no? No, me retiré a los 47 ahí. Ah, tenías 45, 46. Ibas llegando, cuando yo te ibas llegando. Claro, mis últimos 2 años fueron ahí. Y suena paradójico, pero disfruté porque tenía minutos muy limitados. Entonces cuando entraba a la cancha trataba de sacarle provecho. Pasé de millonario a mendigo, se puede decir, donde tuve muchos minutos en mi carrera y en la postrimería me faltaban minutos, pero disfrutaba cada práctica. Fueron 2 años de madurar, de entender qué es lo que pasa a un jugador del banco. Y me quito el sombrero con todos esos jugadores que su carrera han venido del banco. Nosotros hemos tenido la oportunidad de jugar muchos minutos, de ser titulares en los equipos que hemos estado, ser titulares de la selección. Y es una experiencia muy diferente venir del banco y producir. No sé, no es fácil. La concentración. Por eso que siempre recuerdo al general Henry Páez. Ojo, era algo, salir del banco para él era un arte. Donde salía 38 minutos sin jugar, entraba 2 triples, se sentaba y estaba contento. Pero tenía una disciplina en el banco, no le podías molestar, no le podías hablar, no le podías decir un chiste. El tipo estaba 100% viendo el juego, que estaba haciendo el jugador que le iba a marcar, cómo marcaban, qué defensa hacían. Era un maestro en estar concentrado y esperar su momento. Y es una cosa que no sucede a diario. Todos tenemos el ego, queremos ser titulares, queremos ser las estrellas, el novio de la madrina, y no siempre sucede así. Por eso que el baloncesto, la palabra equipo, encierra cada quien en su rol. Cada quien hace lo que hace bien y para que el equipo lo ayuda. Ve las manos. Sí. Todos tienen una forma diferente, tamaños diferentes, pero juntos hacen un puño. Así es los equipos de baloncesto. Cuando cada quien entiende qué hace ahí, cómo lo hace, por qué lo hace y por qué está ahí, empiezan a surgir lo que llaman la química. Totalmente de acuerdo, totalmente. Es más, ya forma de joda, en el banco los insultos para los demás se ven distintos también, se escuchan distintos. Yo tuve una experiencia con el señor Domingo Siciliano. Oh, claro. Antiguo propietario de Marinos. El equipo salió a la cancha y en Puerto La Cruz la bulla, la pita es del más allá, increíble. Yo ese día dejé las tobilleras y me estaban tapando, pues siempre jugué en tapado o con tobilleras, siempre me protegí los tobillos. Y me tocó salir un poquito más tarde. Cuando yo salí, él me dice, me llama y me dice, la pita tuya en comparación con el equipo fue el triple. Eso me hace decirte que te has convertido en una superestrella. ¡Wow! ¡Wow! Sí, eso fue una anécdota que nunca olvido. El dueño del equipo. El dueño del equipo, porque cuando salí yo, como dije en un podcast por ahí, era el enemigo público número 1 en todas las canchas que iba, pero yo lo tomé y lo entendí que era por lo que yo hacía. Y eso para mí me hacía sentir bien de que mi trabajo, mi dedicación, mi entrega, porque a lo mejor mi juego no era vistoso o era el más ortodoxo, pero entendí que el que producía de muchas maneras, siempre estaba en el tope. Así es, y ese mensaje se lo enseñaste muy bien a un caballero que tuvo la semana pasada aquí, Ever Bayona, y lo dijo exactamente, que vos le enseñaste eso, que a los que producen son los que insultan, a los que pitan, a los que saben que en cualquier momento le pueden matar la partida, no al que está en el banco. A los árboles sin fruto nadie le tira piedra, ¿viste? Por ahí te veo refrán y pensamientos en el WhatsApp, el hombre. Soy un fiel fanático de la lectura. Eso es un hábito inculcado por mi padre, que es para descanse desde muy niño. Donde tú recuerdas cuando venían esos periódicos de 4 cuerpos y los domingos me ponían a leer el periódico y me gustó la lectura. Soy de los que
al año se leen unos cuantos libros. Ojo, no tengo un tema definido. Me gusta culturizarte. Sí, variar y a veces entro en recomendaciones de amigos que compartimos el mismo hábito. A veces hay libros que te recomiendan que son buenísimos, pero hay otros que dan ganas de llorar, ¿sabes? Que tú dices, no dices perdí el tiempo porque siempre le tomas un mensaje a cada una de esas lecturas y mi consejo a los jóvenes es un hábito que tiene que gustarte, pero después que te gusta, más nunca sales de ahí. Ah, bueno, tomen consejo. Se lo está diciendo el capitán. Y tú dame un segundito ahí, porque pensé que le había enviado la invitación a Gustavo. Gustavo, ¿estás ahí? Mientras llega Gustavo, te voy a dar un par de saludos. No déjalos pasar por alto. Tu otro hermano. Ah, bueno, ahí viene el hombre. Vamos a esperar que llegue para la bienvenida. Ajá. Buenas noches, Gustavo. Buenas noches, Gabo. Buenas noches, Víctor. El Goz. ¿Cómo estás? De entrada, te voy a decir entrada con Gustavo. Año 87, Nacional de Mayores en Naciones Unidas. Creo que fue Naciones Unidas. El mejor nacional que ha habido en Venezuela. El gran nacional. Yo estaba jugando, era mi primer año de profesional. Yo he jugado el Nacional de Mayores del 86 en Puerto Ordaz, donde estaban todas las luminarias del baloncesto venezolano representando a sus estados. Estamos hablando de Cali Herrera en Portuguesa, nosotros en Distrito Federal, Iván Rostin en Miranda. Carabobo. Carabobo. Oh. Miranda con Rubén Rada, no sé quién. Echenique. Entonces veníamos caminando en Naciones Unidas después de un juego. Y yo le pregunté a Gustavo, veníamos hablando de algo. Y yo le dije, ¿quién serán los abridores del día de hoy? Y Gustavo me dijo, bueno, tú abres de aquí hasta que te retires. Wow. Esas fueron las palabras que me llenaron porque Gustavo, para nosotros los que somos de Caracas, su juego, un tipo que saltaba mucho, clavaba la pelota, defendía. Le teníamos admiración a Gustavo y a Douglas Varina. Eran jugadores, la gente nacida en Caracas sabe de qué estoy hablando. Eran jugadores que nos identificábamos con ellos. Más allá de Iván, que era el que yo seguía, pero Iván jugaba en Trotamundo. Entonces en Caracas estaba Pedro, Gustavo, Howard y algunos otros jugadores más. Mira, Gabo, Víctor llegó tarde al baque y se fue tarde. Pero te voy a contar algo. Así, para que Víctor hiciese cuento que yo creo que la gente no sabe y lo poco que sabe no se acuerda. Poliedro de Caracas, un juego Pantera-Cocodrilo. Y el entrenador dice, el rookie anda para la cancha. El rookie era Víctor, adivina qué posición jugó Víctor. Lo pusieron de piloto. Échale ese cuento, esa anécdota, oiga, esa experiencia de esa época. Víctor comenzó como piloto. Después fue que. Es más, Víctor, yo creo que Víctor los primeros años, yo creo que nunca metió un triple. Inclusive, jugué como piloto en las Olimpiadas de Barcelona. Era que descansaba Sanchepa. Y Gustavo está claro, mis primeros 3 años en la liga era lo que llaman los americanos un slasher, correlón aquí para allá, doble paso, pero el triple muy poco brillaba por su ausencia. Señor. Y yo entendí que habían 2 jugadas que le gustaban al público, que eran 3 jugadas, la clavada, el tapón y el triple. No tenía la clavada, menos el tapón. Y dije, bueno, vamos a trabajar en este, que fue el triple. Y tuve primos de mi infancia, Gregory, Clyde, el Rojo, que sin saber me apoyaron, subíamos a la cancha. La gente piensa que yo empecé a lanzar después que llegué a la liga, de afuera. No fue así. Yo empecé a trabajar en mis juegos desde el año 86, que ya empezó a perfilarme como jugador de proyección. Y subía a mi cancha 12 del mediodía, mis 300 pelotas, me pasaban ellos la pelota. Y empecé a entender que la disciplina me iba a traer fruto. Eso empezó muy temprana edad y más allá de que mis hermanos me autodisciplinaban. Hoy te toca hacer esto, te toca aquello, y me fueron llevando. Fui entendiendo que la única manera de alcanzar el tiempo perdido, empecé muy tarde, 18 años a jugar baloncesto
de buen nivel. Me costó muchas cosas aprenderlas. Por eso que le digo a los jugadores jóvenes, no es de donde uno viene, sino de donde uno quiere ir. Víctor, hablando de la experiencia en el liceo con el gran Pedro Escó. Técnica San Martín. No hay casualidades. Yo estudiaba en el Liceo Antonio Arraiz, mi hermano Argenis estudiaba en la técnica de San Martín. El Liceo Antonio Arraiz, la avenida Baral, terminaba el tercer año y me fui a la técnica José de San Martín en la avenida Morán. Y bendiciones de Dios, el entrenador era Pedro Scott, uno de los grandes entrenadores y lanzadores que ha tenido este país. A lo mejor la generación actual no lo conoce, pero aparte de gran entrenador, mejor persona. Yo creo que fue el entrenador más militarizado que tuve en mi carrera. Pedro no me daba tregua, era más exigente conmigo que todos los jugadores. Él entendió que yo tenía potencial y eso lo hizo a él enfocarse, trabajar conmigo, y fueron mis primeros momentos en cuanto al lanzamiento, ya que Pedro se caracterizaba por ser un jugador de media y larga distancia. Pero llego a la liga, mi rol es otro completamente. Mi primer año, como dije, juego poco y me ponen a hacer otra cosa, y el permitirme lanzar de 3 no estaba en el libreto. Ni que yo quisiera. Era como un entrenador le dijo a un amigo que jugamos juntos en Pantera: cuando quieras descansar, lanzas un triple. ¿En serio? No voy a decir el nombre para no sonarlo en público, pero él sabe de quién estoy hablando. De aquí a que cortemos la llamada, de decir. No tuve la oportunidad del tiro de media distancia ni de larga distancia, pero entendí, tuve esa visión y tuve los consejos de gente cercana, que si no mejoraba el triple, mi carrera iba a ser corta. Es como el béisbol, el que batea, juega. En el baloncesto, el que mete, y ahora en el baloncesto actual, el que no mete triple, prácticamente su carrera es corta. Verga, es sí, loco, sí, para que sepáis. Mira, ahorita estaban hablando de esa época de los nacionales, y un caballo que lo nombraste ahorita te envió un saludo y me dijo que te recordara esto, eran Tulo Rivera. Dile que yo lo bauticé, yo fui el que le cortó el pelo en un nacional en Oriente. Mira. Así me dijo él. A eso hay que hacerlo así, mira. Lo considero mentor, pero gran amigo. Yo compartí con Tulo en Panteras de Miranda, y después con él jugamos la Liga Nacional con Cocodrilos. Ya Tulo no era el mismo jugador, pero los consejos, la experiencia, los detalles que tuvo conmigo, lo hace uno de mis grandes amigos en el día de hoy. Caballo, Tulo, te queremos, Tulo. Ramonete. Pero ¿cómo es? ¿Después que te cortó el pelo? ¿Te bautizó? Sí, en el Nacional, sí, en el 86. Él era parte de ese equipo que fue a Puerto Ordaz. Estoy hablando Caco Solórzano, Gustavo Maza, Pedro Rojas, Douglas Barino, Tulo Rivero. Los novatos de ese equipo éramos Octavio Contreras y yo. Lo llevó, como entrenador, lo llevó Chelí Ramos de Lomas Urdaneta y el difunto Moñito Contreras. Oh, Moñito, ay, fíjate. Víctor, échale el cuento, porque tú no comenzaste con Cocodrilo y con Pantera así. Ah, bueno, mira, ese dale. Voy al Nacional de Mayores el año 86 y se me acerca José Ovaldo, también difunto, gerente de Pantera de Miranda, sobrino de la señora Belaya, Espada Descanse también, que si quería ir a practicar con ellos para la temporada siguiente, en el 87, que venía a la liga profesional. Pero se me acerca un bigotón que no me recuerdo el nombre de Cocodrilo, ¿cómo se llamaba? Moré. No, el enano, que es el peruano. No, un señor morenito. Moré. Y me hacen la misma invitación. Entonces, Jorge Amoré. Ya se acordó. Tenía que no se acuerde, Gustavo. Invitación a dos equipos de la capital, Cocodrilos y Pantera. Viviendo en el Guarataro, parroquia San Juan, Naciones Unidas, me quedaba 10 minutos caminando. No, imagínate. Había sido jugador de Cocodrilos toda mi vida, y ahí a los juegos de Cocodrilos. Recuerdo a Mar Pitigüey, el mejor. Donde estoy hablando de fanáticos del 82-83 de Cocodrilos. Iba a todos los juegos en Naciones Unidas. Voy a la práctica con Cocodrilo
Recuerdo que el entrenador era Jesús Cordobés. Estaba ese equipo Howard, Pedro Conde, los americanos eran Ron Davis, Joe Jackson, Martín Escobar, José Luis Mendoza. Yo llego a la práctica, pero uno más. Claro. No sentí cariño, como dicen por ahí. Le digo a mis hermanos, ¿cómo te trataron? Normal, practiqué, me sentí bien, pero yo quiero ir a explorar la otra opción que tengo, que era Parque Miranda, que me quedaba de ahí a Parque Miranda, estoy hablando 40 minutos en cualquier sistema de transporte. Y me voy a la práctica. Cuando llego a la práctica, Gustavo, Tulo, Caco, Melquiades, Willy, una algarabía, me abrazaron, me saludaron al rookie, no sé qué. Le pusimos el rookie. Me bautizaron como el rookie, que lo tuve por 3 años, y ahí la decisión se hizo fácil. No hubo nada negativo en Cocodrilo, pero el recibimiento y el abrazo y el cariño que sentí con esto en Pantera lo hizo muy fácil. Y fue una gran decisión, porque aprendí esos caballos de Gustavo, de Gabriel, de Armando, de Caco, inclusive Soteldo y Tomás Morri en su mejor momento. Willy ya tirando para estrella. Entonces nos tocó a mí, a Caldera y a David Blanco, aprender, ser una esponja. Y fue una de las grandes decisiones que no se veían lógicas, pero rindieron fruto. Claro. O sea, en el mundo de la hipótesis se podría decir que si Víctor David, quizás joven, llega a un equipo donde desde una vez llega jugando y llega haciendo puntos, no llega en ese equipazo de Pantera. De no estar en la banca, capaz no tenemos al capitán de los 7 mares con toda la gloria y toda la leyenda que construyó en Venezuela. Mira, Gabo, eso fue una casualidad también. Nosotros, desde Nacional, cuando regresamos a Nacional, a Tulio y a mí nos cambian para Pantera. Así mismo fue. Nos cambiamos para Pantera y fue cuando llegó Víctor, que en 80 y... ¿qué? 87. 87 fue. Recuerda que Pantera se muda de Barquisimeto para Caracas. Para Caracas en el 86. 86. Van a la final contra Trotamundo con ese equipo que tenía Trotamundo. Yo llego en el 87 y se va a la final otra vez contra Trotamundo. Y esa fue la primera vez que Armando y yo jugamos juntos como primos. Como primos. Bueno, sí, pero claro, el momento más difícil y que cambió mi carrera para bien fue cuando me dejaron fuera del Mundial del 90. Eso fue traumático, pero lo mejor que me ha pasado, acotando lo que tú dices, a lo mejor si yo hubiese hecho ese equipo, me hubiese creído el cuento que ya era, y a lo mejor no hubiese trabajado lo que necesitaba, que hice después de ese torneo. Vamos a España a un cuadrangular. Recuerdo, como preparación antes de ir al Mundial, recuerdo que estaba Nigeria, un equipo español, nosotros y otro equipo, un equipo europeo de nivel. En el torneo a mí me fue muy bien, creo que había alguien de los aleros que estaba lesionado, entonces estaba tomando minutos de piloto y tomaba minutos de 2 y 3. Me lo recordó, ¿saben? Estos días que conversamos, él y yo fuimos los primeros 5 del torneo. Escogieron 5 jugadores y estábamos. El quinteto ideal, esa es la palabra que estaba buscando. Y llegamos a la habitación y Sam me dice: Rookie, hiciste el equipo, vamos al Mundial. Yo estaba emocionado, llevo a mi casa, bueno, creo que voy, por esta actuación que tuve, debería ya debutar con la selección de Venezuela. Cuando llegamos al aeropuerto de Maiquetía, me mandan a decir con Freddy Urdaneta, uno de los grandes kinesiólogos que ha tenido. El mejor de toda la historia. Y del baloncesto venezolano. Me dice: Chamito, que no vayas para Maracay, pues estábamos practicando en Maracay. La concentración. Con la concentración. ¿Por qué? Cambiaron los planes. Las prácticas, cambiaron a dónde vamos a entrenar. No, te cortaron. Yo estaba esperando las cámaras de Qué Locura porque pensaba que era un chiste. pero el chiste lo viví yo. ¿Y Moncho? ¿Dónde está Moncho? El chiste lo viví yo y
fue un momento bien difícil en cuanto a lo anímico. Claro. Llegué a mi casa llorando, mi mamá no entendía a nadie por lo que había pasado. Y llamo a mi entrenador de la universidad y le digo que me quería ir. Me dice, pero todavía te quedan 46 días de vacaciones. Pásalo con tu familia, que el año que viene. No, me quiero ir ahorita porque de verdad que estaba mentalmente distorsionado. La frustración es violenta. A mí, pero ese evento me convirtió en el jugador que entrenaba incansablemente, porque ahí sí yo tenía algo que probar. Le iba a probar a la gente que me había cortado que habían cometido un error. Claro. Y de verdad que me entregué como nunca. Antes había entrenado, pero no a ese nivel. Yo llego después a Venezuela en el año 91, donde me convocan otra vez a la selección en la que fue el suramericano de Valencia, y lo demás es historia. Tu hermano el Caco, que lo tuve que anotar porque fue largo. Estuve hablando con él, digo, ya va Caco, porque antes que se me fuera el hilo, y me habló de eso. Estaba en el aeropuerto cuando te avisaron que te habían cortado, pues. Y me contó eso, lo que luchaste después, lo que entrenaste, lo que esforzaste, porque dijiste, más nunca en ningún equipo, en ninguna selección me vuelven a sacar. Nunca más me vuelven a sacar. La promesa que le hice a mi mamá, que más nunca me sacaban de un equipo de selección nacional. Bueno, eso me recordó tu hermano el Caco Solórzano. Cumplí mi cometido porque jugué 15 años seguidos, 150 partidos seguidos en la selección de Venezuela, y para mí es de los más grandes récords que tengo. La gente siempre habla de la liga, la gente siempre habla de mis números en la liga, y yo siempre les recuerdo que mis números en la selección de Venezuela va a ser un poquito más difícil que la misma liga. Claro, porque el básquet es diferente, la defensa es diferente, los jugadores son los 12 mejores capas ahí. Sí, pero 15 años en la selección, o sea, porque sé caballos que han durado, pero a veces 2, 4, 5 años y ya no los hay más. Acuérdate que la cosa no es llegar, es mantenerse. Y ser líder, pues. Literalmente. Exacto, y ser líder en esos 15 años, no. Te envío un fuerte abrazo al Caco, como te dije ahorita. Te quiere mucho, ese es mi hermano. Tení como 300 hermanos en la calle porque Lo que pasa es que yo era el niño mimado de esos caballos, ¿entiendes? Porque siempre traté de comportarme, aprender y entender que no era mi momento. Yo creo que cuando uno está claro y tiene la paciencia, pero tiene la educación de casa que te hace entender y respetar. En el baloncesto, en el deporte, se ha perdido mucho el respeto. Y hay jugadores que tienen 2, 3 años en la liga y ven a alguien que ha jugado antes y creen que ellos son, ¿sabes? No hay un respeto, no hay un saludo, no hay una cordialidad. No necesariamente me tienes que tratar, pero siempre tiene que haber un respeto. El respeto por las generaciones. Los hijos siempre van a respetar a los padres. Los padres siempre van a respetar a los abuelos. Y esa es una cadena que nunca puede romperse. Víctor, en este momento en la liga, cuando vas a algún estadio o te encontrás algún jugador de esta liga, de la Superliga, te llegan a pedirte consejos, te llegan a felicitarte, se te acercan de una u otra manera, más allá de la foto. Hay unos que los entienden que son tímidos, pero hay muchos jugadores con los que he trabajado, hay muchos jugadores donde he sido jefe de ellos por trabajar en una directiva, en un equipo, como presidente o como gerente general, y eso se cosecha. Tratar bien a los jugadores, porque siempre es una rueda. Lo tratas mal en un equipo, pero después pasa por otro equipo y lo vas a conseguir. Y nosotros como jugadores tenemos que tener conciencia, sabemos lo que pasamos, lo que vivimos a diario. El mundo deportivo se ha abocado a que los gerentes, los entrenadores, los directivos son exjugadores. Nos vamos al fútbol, al béisbol, baloncesto. La mayoría de los deportes ha entendido que esa dinámica trae beneficios. Uno sabe que ese es el deber ser. Exacto. El deber ser, pero no siempre es. No siempre es. Casi nunca. Entendiendo que la gerencia se estudia. Una preparación, exacto, se estudia. Y te puedo decir, en Venezuela y Latinoamérica, 90% de los gerentes son empíricos. ¿Entiendes? Es una disciplina que se estudia. Entonces, hay jugadores que entienden desde muy antes de retirarse que es una carrera corta. Hay que tener un plan B
hay que prepararse, nunca es tarde para seguir estudiando. Nunca es tarde para seguir estudiando. Nosotros con 50 y algo buscamos siempre puertas que abrir, no puertas que cerrar. A mí me gusta la locución. Ya hablé con alguien cercano a Juan Manuel Laguardia, voy a hacer un curso de locución en una universidad conocida, para no hacerle publicidad, conocida en... Eso vale, viniendo del capitán, en Venezuela, vale. Uno sigue preparándose, porque el tiempo perdido hasta los muertos lo lloran. Nosotros no sabemos si es un día más o un día menos. Así es. Víctor, dos mensajitos. Te envió un saludo el utilero que trabajó con Guaros de Lara, la Mosca. La Mosca. Pedro, te envió un saludo temprano. En esto. Temprano me escribió para que te diera los saludos, pues se conectó ahorita y te escribió por aquí, te envía saludos. Gran amigo la Mosca. Sí, y otro por aquí que es Gael Gárate. Bueno, te pregunto que si alguna vez tuviste un pique con David. No sé si a lo mejor es cuestión de joda, pero... David Díaz. Sí. No, vale, como dice David, la leyenda nunca muere. Nunca muere. No, es pana tuyo. Somos amigos y el tiempo ahorita somos más amigos, jugamos en contra de los torneos máster en muchas locaciones, Táchira, Caracas, y uno de los grandes lanzadores. Bueno, los David tienen el 1 y el 2 en el escalafón de triplistas del país. Se callan, a ver, me acuerdo yo aquella temporada cuando David estaba en Gaitero y vos en Pantera. Mi madre. El Tocayo, gran persona. Tocayo. Y aparte de que lo vi jugando primero que yo, siempre he tenido respeto por los que me anteceden. Se llamen, jueguen conmigo o no conmigo. Tengo amigos fuera de Caracas como Barquisimeto, Maracaibo, Valencia. Y tenemos un grupo de jugadores que son más de 190 jugadores, entre jugadores, entrenadores y árbitros. En WhatsApp, unas anécdotas que se cuentan en este grupo que ni te imaginas. A veces pasamos hasta tarde hablando, echando cuentos. Ahí está aclarando el pana que si es un pique referente a los triples y vaina. Me imagino que lo está... No, vamos, si quieres, pique no hubo, nunca hemos tenido pique ni referente a los triples, con David no. Yo no era de los peleones, tuve 3 peleas en la liga, no vamos a decir los nombres, y mantengo el invicto. No, es que no era fácil marcar. Listo. Hay una curiosidad. ¿Por qué tú saliste de Pantera? Recuérdate que año se muere el aire de José Waldo. Ajá. Esa tragedia esa vez. Esa tragedia que nos marcó a todos los que estábamos ahí, porque ese equipo estaba como para una dinastía. Te estoy hablando, Richard Lugo en su prime, Ernesto Mijares, Giancarlos Espinosa, Octavio Controla, los gordos, Edesio Almiro, Octavio, te estoy hablando de un equipo de juventud y Ramey, pero ya veteranos. Se toma el equipo Mariano, el hijo de Adelaida, poca experiencia en el ramo, no tuvo el apoyo o no se rodeó de gente que conociera el medio, y el equipo fue perdiendo fuerza tanto en lo administrativo como en lo deportivo. Teníamos mucha confianza, lo vi crecer. Un día me dijo que él que no tenía la capacidad de salir con un equipo competitivo, iba a reducir el costo y que me daba la oportunidad de mí de escoger para dónde iba. Mis 2 opciones en ese momento eran Cocodrilos y Trotamundos, pero se impuso la amistad con Rosti y me quedaba cerca de la casa. Vito estaba creciendo y fue la decisión sin pensarla. Hubo una pugna de para dónde iba. Entre ellos discutieron o buscaron la mejor propuesta para mí, y la amistad que me unía a Rosti, fuimos compañeros de selección de Venezuela, entendiendo que Germán Blanco era un gran dueño de equipo, un gran propietario. Me hicieron una oferta interesante. Iván era el interlocutor de la parte de Trotamundos. Yo hablaba directamente con Rosti. Tomé la decisión de irme a Cocodrilos y fue una de las mejores decisiones que tomé. Pero después igual, me llamó Germán Blanco a jugar con ellos un torneo
de refuerzo suramericano de clubes, me llamó a mí, a Carl, a Oscar Torres, fue en Valencia, salimos campeones y fue mi 4º título de clubes campeones de América. Ajá, un trabuco, hermano, ¿no? Ese trotamundo. Lo dirigió Dan Panayo, que era en ese momento Dan Panayo con más victorias en la CBA. En ese momento no era la G-League, era la CBA. Y Dan Panayo era una de las leyendas del baloncesto de la CBA. Claro, no, equipazo, Carbo. No me acuerdo de todos, pero un trabuco que tenía ese trotamundo. Ah, fíjate. Y como al comienzo hablaste de Iván, uno puede pensar fácil, porque no se fue a jugar al lado de Iván. ¿Vos te imaginas en esa época tú en el Prime? Ay, Dios mío. No, ya creo que Iván estaba retirado. Sí. ¿Sí? Sí, ya ese primer año. Yo tuve 2 inclusiones en Cocodrilo. En esa segunda inclusión, ya Iván no estaba como jugador activo. Entendiendo que fue el jugador que yo seguí de joven, que quise imitar. Hay un dicho que dice que imitar es fracasar, pero el que imita lo malo fracasa, pero el que imita lo bueno siempre tiene cosas buenas. Cuando uno tiene chance. Tiene un equipo, un jugador joven, siempre tiene que fijarse en cómo entrenan, cómo lo hacen, cómo se preparan los jugadores que tienen tiempo ahí, porque son referencias, ya lo han hecho. Entonces, los jugadores jóvenes que están llegando a la liga siempre busquen al veterano, pregunten, hagan preguntas, cómo lo hace, cómo por aquí, cómo por allá. Y eso lo va a ayudar a su formación o va a agilizar el proceso de convertirse en jugadores de nivel. Escuchen, señores, que no cuesta nada, se los está diciendo la leyenda, el capitán, por favor. Es que a veces ven las cosas, pero no escuchan. Oyen, pero no prestan atención. Bueno, yo no los llamo la generación de cristal, pero las redes, los juegos de ¿cómo llaman? Nintendo, PlayStation, ha mermado esos entrenamientos de nuestros jóvenes. Es una generación bastante diferente, con muchas distracciones, celular. Antes nosotros salíamos de la casa y cuando llegábamos llamábamos por CanTV, ya llegamos, no existía celular, no existía tantas distracciones. Sí. Entonces hay que darle mucho crédito a esta generación, que los que llegan tienen la capacidad de entender, pero no es un mundo fácil como para aprender como que tuvimos nosotros. Víctor, ya ahorita que estaba hablando de encima de la selección, no. Yo no puedo dejar de hablar del Dream Team, de los héroes de Poltra, pero antes de entrar en juego y en detalle, en la hora de la pelea, ¿qué bando te tocó vos ir a calmar a Carl o a Gabriel? Porque ahí todo el mundo llevó su tate quieto por ir a separar a los muchachos. ¿Y eso pasó? No, eso ya estoy. Ya. Sí, hay gente que no, hombre, ya tú sabes cuenta está mejor que Carl. Papá, éramos los 3 que hicimos de referee por el bien del equipo. Era Alexander Necha, me queda Jaramillo y mi persona, Caco. Tratamos de ese revolú, como dicen los puertorriqueños, que se formó ahí, pero fue lo mejor que nos pasó como selección. Exacto. De ahí en adelante el equipo nacional, como he dicho en otras entrevistas, ese equipo no tuvo tiempo de prepararse, pero entrenamos 15 días intermitentes. Inclusive había autoridades que decían que no teníamos ningún chance de ir para ese preolímpico. Gente que sabía del baloncesto decía eso, y a lo mejor tenían razón, porque para un equipo llegar a ese nivel de competencia tiene que por lo menos tener un mes de entrenamiento, mes y medio. Nosotros no tuvimos la oportunidad. Nosotros fuimos de menos a más, entendiendo que tuvimos una derrota sufrida, costosísima, que nos bajó la moral con Brasil de 48 puntos de diferencia, algo que no pasa en esos niveles. Ellos ese día metieron todo y nosotros fallamos todo. Nos toca, pasó lo que pasó, el equipo se unió, empezaron las victorias, y como lo mejor que hizo el día arriba fue un día después del otro, nos toca esa semifinal con Brasil, que para mí, lo voy a hacer público, tengo años buscando ese juego, 2 pedacitos, ese juego, que fue para mí mi graduación como jugador de selección de Venezuela. Sí. Recordando que el día anterior contra Canadá iban a sufrir un percance, le dieron un puñetazo, le sacaron un diente, ¿no? No pudo jugar. En la noche
que los médicos dijeron que no podía jugar el siguiente día, Julio Toro subió a la habitación donde yo era compañero del cuarto de Alexander Nelcha y me metió la psicología más grande que ustedes pueden imaginar. Yo salí el siguiente día como que era Jordan en vez de Víctor David. ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? Julio Toro se fue de mis raíces, de dónde venía, todo lo que me había costado. Me mandaron una foto de mi mamá, una psicología que hasta el día de hoy aplaudo. Yo salí a esa cancha envenenado mentalmente y estábamos jugando con jugadores de nivel, Oscar Smith, Marcel de Souza, el equipo, el Dream Team de Brasil. Sí. Que ya los americanos tenían los periódicos el siguiente día, la final soñada, Estados Unidos, Brasil, pero no contaban con nuestra guerrilla profesional como venezolanos. Nosotros olvidamos rápido lo que había pasado con Brasil y ese juego empezó de tú a tú. Llegó un momento que nos creímos el cuento, ya ni recordábamos los 48 puntos de diferencia y es uno de los grandes triunfos del baloncesto venezolano en cómo nos recuperamos después de 72 horas y darle ese gran triunfo a Venezuela, esa gran satisfacción de enfrentarnos al Dream Team en la final del preolímpico de Portland. Mira, te paso un dato, Víctor. El balón de ese juego yo lo tengo. Imagínate tú. ¿Serio? En serio, Paco Díez lo trajo. El balón. Y me dice, Gustavo, guárdame esto aquí. Él más nunca me lo pidió. Aquí lo tengo todavía. Y es más nunca se lo va a dar. No, más nunca. y voy a... Es más, mira, lo voy a decir ahorita públicamente. Si hacen un salón de la fama o algo del básquet, yo lo entrego. Acabo de interrumpirte por eso. ¿Cuándo van a las autoridades, las empresas privadas, a buscar un punto en común y entender que el baloncesto venezolano necesita un salón de la fama? Con urgencia. No podemos hacer vista gorda a que es el deporte en conjunto que más éxito ha traído a Venezuela en la historia. 2 olimpiadas, 4 mundiales, 5 mundiales, no sé cuánto. El deporte más practicado en el país, siempre con respeto al béisbol, el más practicado es el baloncesto, según las estadísticas. Entonces, ¿qué es tan difícil crear un salón de la fama, exaltar a esos jugadores, a los Lairé, a Tulo, a Sosa, a Gustavo, a Douglas, a vos, etcétera, los 3 NBA? ¿Qué están esperando las autoridades para magnificar esos logros? Porque la juventud de ahora, los que conocen a LeBron, los que conocen a Luka Doncic, conozcan quién fue Tulo, conozcan quién fue los Lairé, conozcan quién fue Gustavo, conozcan quién fue Douglas, que Caco. Nosotros tenemos que cambiar esa cultura de que lo de afuera es lo que vale. Cuando aquí tenemos logros tan grandes como el que acaba de hacer el béisbol ahorita, donde mucha gente, porque cree que uno jugó baloncesto, no va a apoyar un evento de este nivel. Yo fui de los que se me salieron las lágrimas cuando hubo el último ponche contra ese equipo americano. Mira, Víctor, te voy a contar algo. Yo todos los días veo ese último strike. Y me emociono. Todos los días veo ese último strike y me emociono. Claro. Víctor, ese punto que vos te diciendo, nosotros por aquí, creo que en todas las notas, con un caballo del baloncesto lo he tocado. Y cuando está Gustavo, lo toco con Gustavo y lo tocamos y le preguntamos. Siempre lo andamos planteando y publicamos a ver si sale alguien y comenta algo en alguna cuenta de esa que tenga más alcance. No, vamos a hacer una campaña claro, que se la vamos a presentar a los la federación profesional, a la federación, porque a ellos también les conviene que se cree un salón de fama del baloncesto. Pero Víctor, hablando de liga, la federación, claro, ayuda a categorías menores y ayuda al país. El país está sediento de tener eso como parte de su historia. Claro, es igual que la liga. Hay muchos jugadores que no van para los juegos porque nadie los conoce. Los equipos deben entregar una lista a la liga de jugadores para que por lo menos le den 2 entradas. Esa idea, por ejemplo, las veces que yo he tenido la oportunidad de ser directivo, que ha sido 3-4 veces, es una de mis políticas. Jugador que es profesional entra a la cancha sin ningún problema. Yo lo hice con Esparta. Porque se lo merece. Sí, claro. Yo sé, lo hiciste tú con Esparta, lo hice yo con Bronco, lo hice yo con Supersónico. Con Cocodrilo también, de mi entrada se la daba a mis amigos. Bueno, por aquí claro, es así. Te voy a contar algo. ¿Tú sabes qué tengo yo?
que yo le escribí por privado a Cafecito Martínez. Yo tengo los zapatos de Café Martínez papá, que me los dio, unos Spice, yo los tengo aquí guardados, que él los utilizó y me los regaló en un juego. Yo se lo quería entregar a su hijo, pero yo le he escrito, pero nunca he visto el mensaje. Yo te voy a hacer ese enlace porque yo tengo... Yo tengo los zapatos de su papá, yo tengo unos Mizuno. Directa con él, le aviso y le doy tu número para que se pongan de acuerdo. Sí va. Ya vamos a leer estos mensajes también. Para terminar para seguir con el tema de las entradas, Alison García contó que una vez lo pararon de un asiento en el Fórum de Valencia. O sea, no sabían que era Alison. Alison dice, yo me paro, voy con un sobrino. Señor, este no es su puesto, pero si yo soy Alison García, párese. Cuando ya está saliendo, fue que alguien lo reconoció. ¿Y qué fue? Verga, no me pararon. ¿Cómo es posible? Bueno, esos son los ajustes que nosotros debemos ser voceros para que mejoren en nuestro baloncesto y es algo que no debe pasar, pero a veces pasa. Entonces nosotros tenemos que ser voceros para que los detalles mejoren y nuestro baloncesto siga mejorando y siga creciendo. A la mayoría, discúlpame, la mayoría que están jugando, los criollos en la Superliga, ¿quién es el máximo anotador? ¿Cuántos títulos consiguió Víctor? Y cualquier otra cosa. Verga, loco, déjame meterme en ChatGPT alguna vez. No saben nada, no saben quién es. La mayoría, no, yo sé que no todos, pero estoy hablando de los nuevos, no, estoy hablando de los chamos. No, eso pasa. No puede ser así, no puede. Yo tengo 43 y no me sé los números de memoria porque son tantos, pero me pregunté y te disparo y así andamos. De cosas que pasaron hace 30 años, entonces yo no juego, yo no estoy allá, ellos que juegan, que practican, tienen que conocer quiénes estuvieron antes. ¿Qué hicieron? ¿Por qué? Tú tienes que saber la historia de lo que tú estás practicando o tu profesión. Claro, no, es increíble. Me ibas a decir, Gustavo, discúlpame. Tú sabes que una vez a mí se me olvidó contar esa cuando estaba Mamaosa. En Naciones Unidas a Neto no lo querían dejar pasar, yo a dirigir. Joda, chico, esto es el colmo. Apaga esta verga, vámonos. Mandó a votar el portero, lo mandó a votar. Pero es que eso no puede ser así. Déjame leer estos mensajes porque no, esto es increíble. Ay, verga. Por ahí pregunta, voy a leer estos 4 mensajes y después le responde Víctor a los muchachos por aquí. Te dice José Jesús, te dice, ¿qué hace Víctor David en estos momentos? Gael te dice, Víctor con Define estaba en su prime. Eso es correcto. Yuguito dice, Víctor, ya va, se me movió esto aquí. Cuenta alguna anécdota con la araña Tonkin y con Tuan Juber. Chacho, tiró duro eso. Actualmente estoy haciendo un proyecto personal. Estoy también en la parte publicitaria con unas empresas como Imagen. Y sigo jugando Master 50, matándolo de lejito como Víctor David. Como digo, son hijos míos. Disfruto ahorita seguir jugando. ¿Sabes por qué? Porque prediqué cuando me retiré muy viejo, que no jugaba más nunca. Y el tiro me salió por la culata, ¿sabes? Agarré 50.000 kilos de más. Me costó una barbaridad regresar a las canchas. Pero voy a estar jugando hasta que siempre. Porque en esta etapa de nuestras vidas, la salud es lo principal. La única forma de disfrutar las cosas es yendo a un gimnasio. A lo mejor no jugando baloncesto organizado, los que no quieran, pero un gimnasio, una caminata diaria, ver qué comemos, ver cómo nos manejamos, qué pensamos. Recuerde que hay una salud mental también que vale la pena, que es importante. ¿Qué somos nosotros? ¿Qué nos creemos? ¿Cómo lo manejamos? Recordemos que hace 30, 40 años, una persona de 40, 50 años le tocaba leer el periódico y pasear el perro y no tenía ninguna distracción. Nosotros cambiamos eso. Esta generación de nosotros, el baloncesto Master 40, 50, tiene un nivel impresionante en Venezuela. Te voy a ir más lejos, Gabo. En Caracas se está jugando un Master 60 y hay 2 equipos, creo. Yo dije, hay tantos jugadores. Eso me dijo a mí que hay que seguir preparándose, seguir corriendo, entrenando. El que quiera jugar, bienvenido. El que no va a su gimnasio, hace su caminata, se estira, hace cuerda, hace algo para extender la salud, que entendemos que los días de nosotros no sabemos cuántos son. Así es. La vida es hoy, no es mañana. Mira, Víctor, yo también pensaba como tú. La semana pasada debuté, el domingo debuté en el máster.
Felicitaciones, me dijiste que no iba a jugar más como yo. Sí. Mira, la mejor decisión que has tomado, vos. Ahora yo vi la foto. Víctor, ¿y cuántos kilos tuviste de sobrepeso? ¿Eso fue después que te fuiste de gaitero? Sí, papá. Yo tuve 2 años y medio en una depresión mental. Jugué baloncesto por muchos años. Me costó esa transición a la otra etapa. No jugaba baloncesto, no iba al gimnasio. Me quité de todo lo deportivo y tuve que necesitar ayuda profesional que me llevara a salir de ese trance. Ahí retomo el baloncesto. Te tengo que decir 3, 4 personas: David Blanco, Willy Naranjo, Melquiades, Nelson Banana, Víctor González, el Tocayo, me empujaban. Yo iba a verlos jugar a ellos, pero no iba con ninguna iniciativa de jugar. Un día me llama Víctor Junior, me dice: ¿qué vas a hacer con tu vida? Mira cómo te estás poniendo, aquello, lo otro. Mi hija Paola me dijo lo mismo, y de ahí sonaron las alarmas. Un día me fue a amarrar los zapatos, no pude respirar bien, me cansé, y yo dije: mañana empiezo, y de ahí en adelante no he parado más. Gracias a Dios, estoy llegando a mi nivel de peso ideal. Me siento bien, sigo jugando. Lo que pasa es que uno es competitivo y uno no entra a la cancha a hacer uno más. Siempre que hay que prepararse para jugar. Vienen por mí, entonces y yo voy por ellos. Y eso me mantiene así me dieron enfocado y me mantiene a nivel. Así me dieron, y nombraste a 2 personas que te quiero dar saludo. Uno de ellos te envió saludos y me habló de eso. No, si ahora está jugando y quiere ganar, no quiere perder una, Gabo, ya no está para eso. Tu compadre Melquiades Jaramich, tu hermano del alma, el viejo Mo. Y me dio una anécdota de David. Una vez que amaneció en tu casa y tu mamá le sirve una arepa, y después te da otra voz y vos te arrechaste porque la de David era más grande que la arepa tuya. Es un hecho de la vida real, ¿oíste? ¿Qué pasó? Pero mira, tú sabes, mi mamá me dijo. ¿Ya? ¿Y usted también por qué? Cabo, ¿tú sabes por qué? Porque David que hacía la cortina a Víctor para que la salía solo. Bueno, imagínate. Bueno, fuimos compañeros, amigos y hermanos, ya que yo me traje a vivir en mi casa con nosotros, como un hermano más. Vivió con nosotros 4 años y mis hermanos lo tomaron como uno más de la familia. Él era el hermano blanco que teníamos nosotros y no porque es un cliché decir que todos los muertos son buenos, pero ese era un personaje, de verdad que era un personaje en todo el sentido de la palabra. El talcita bilingüe. ¿Cómo así? Contá. Óyeme, Gabo, cuando bailaba la fiesta, siempre buscaba a la más chiquita y se doblaba, que yo le decía: mañana no te vas a poder levantar de la cama. A bailarín el hombre. Un bailarín consumado. Faltó esta, la de la araña Tonkin y Antoine Junior. ¿Qué tal esos 2 personajes? 200,000 anécdotas tengo yo con la araña. Era una persona, era un niño grande. Ronnie Tonkin era un niño grande, definitivamente. Hicimos una amistad, pero bien profunda. Willy, Rubén Raj y Ronnie. Octavio. Teníamos mucha afinidad con Ronnie. A Ronnie había que llevarlo de la mano completamente porque Ronnie era su forma y manera. ¿Entiendes? Sin entrar en detalles, sí. Era su forma y manera, pero como talento, como jugador de baloncesto, está entre los 3 mejores jugadores que ha llegado a este país en la historia. Americanos estoy hablando. De centro que es 1 o 2, de los centros. 1 o 2. En su momento, Ronnie en su prime, Ronnie bien tranquilo, sin lesiones, sin ningún tipo de problema. Era un problema de 25 y 15, 25 y 12 todas las noches, más 4 o 5 tapones. No era fácil tirar la pelota a ese señor ahí. Ahí. Después llega Richard Lugo, él lo enseña, lo ayuda, y las Torres Gemelas se convirtieron en lo que fue Ralph Sampson y Akin Olajuwon en Houston. Ajá. Eran estos 2 señores en la liga venezolana. Yo me acuerdo de Tonkin, las batallas con Shelton John de Cocodrilo, de los lentes que apuntaban. Shelton, eso se daban duro también.
Yo jugué con Shelton y Cocodrilos también. Y Antoine, más tranquilo. Sí, el juez, ese era su sobrenombre en Estados Unidos, recordando que la trayectoria de Antoine en su momento, en un momento en Michigan, estaba por encima de Magic Johnson. Imagínate lo que te estoy hablando. Cuando los comparaban, decían que Antoine era mejor. Los dos son oriundos de allá de Michigan. El problema es que Antoine llega a la NBA sin posición actual. Él no era ni puesto 1 ni puesto 2. No. Entonces, eso fue lo que le limitó, pero uno de los grandes lanzadores que ha traído el país en la historia, él, Ole Smith, Bobby Wilson. Bobby Wilson. Te estoy hablando de jugadores de 40 puntos en la mano. El mismo Tony Dawson, que no era un gran anotador, era uno de los grandes anotadores que ha tenido el país. Ron Davis. Ron Davis. El mismo Tracy Moore. Tracy Moore. Había un gordo que jugaba con Aragua. Tillman. Clarence Tillman. Físicamente hablando, gordo, 30 puntos todos los días, ¿viste? Sí. Fue campeón de esta liga sin el físico, pero un nivel de anotación impresionante. Mira, ¿y quién era el que en la liga te medio controlaba o te paraba un poco a la hora de los más? Chocolate me daba en 28, los demás cogían 35. Ay, Dios mío, este Breni la pensó. pero ya va. Chocolate Quiroz era que en su momento mejor le defendía. Hasta que empecé a postearlo, me fui al poste. Sí, pero no le podía poner la pelota en el suelo. Aparte que era muy explosivo, era rápido de mano. Fastidioso. No le podía poner la pelota en el suelo porque llamaban a la policía, me asaltaban, ¿entiendes? Entonces tuve que cambiar la estrategia. Él fue que a mí me empujó a postear, a irme al poste con jugadores más pequeños. Lo hice por emergencia con Chocolate Quiroz. Y ahí fue donde le vi la mejor manera con él. Pero uno de los grandes defensores, no solamente de Venezuela, yo digo Latinoamérica. Cuando le tocaba jugar con la selección internacionalmente, la gente lo entendía que era una ladilla. Fíjate, pero con Venezuela en el Mundial contra Argentina te marcaba Ginóbili, ¿no? O Pepe Sánchez, vos. No, Ginóbili. Tengo una anécdota con Ginóbili. Mi debut en la selección, en la Liga Argentina, yo jugaba con un equipo llamado Independiente de Pico. Mi primer juego fue contra Bahía Blanca, que fue el primer juego de Ginóbili como profesional. ¿Sí? Jugaba su hermano Sebastián, que le decían el Cepo, que ya sí era un jugador experimentado. Y ese día, después del juego, conversamos. Yo le vi el talento, no lo que iba a hacer, pero era un flaco zurdo, incómodo, hacía cosas. Y él se tomó fotos conmigo porque ese día ya estaba en mi mejor momento. Me fue muy bien como extranjero, era en la cancha de ellos. Y de ahí nació una amistad de muchos años. Y después cuando se encontraban con las selecciones, los dos, me imagino, el abrazo. Era a fuego, como dicen los puertorriqueños. Y después matar. No, qué momento. ¿Viste? Ya vamos a ir terminando 2 o 3 más, pero una al final súper fija de aquí es el equipo, no los 5, ya no voy a poner con los 5, quiero 12. El equipo de 12. Vamos con 12. ¿Venezuela? Sí. Ahorita vamos, pero te quería preguntar que ahorita lo nombraste a Julio Toro y nos conté algo ahí de Julio, como aparte de esa que te puso a debutar, pero otra más. ¿El Zorro del Caribe? Sí. Tengo que agradecerle mucho a Julio porque a nivel de selección creyó en mí desde el primer momento. Estoy hablando desde el 91 en Valencia, donde me ponía a jugar las 3 posiciones del perímetro. Yo jugaba de 1, de 2 y de 3. Llegué a las Olimpiadas de Barcelona jugando de 1, descansando a Sam, un ratico a Iván, un ratico a Gabriel. Y esa confianza que él tuvo en mí desde el primer día, la tengo que agradecer por siempre. Me ayudó a hacer esa transición de la liga a la selección de Venezuela. Julio, agradecido por siempre, uno de los grandes entrenadores que ha tenido Latinoamérica, que ha tenido Puerto Rico, que ha tenido Venezuela, gran persona, amigos, conversamos hace como un mes atrás, mantenemos contacto y Venezuela debe estar agradecido de Julio Toro siempre. Entonces, hay una pregunta muy buena, hay una pregunta que está ahí. Le ha gustado, te iba a decir, dale. Ahí te preguntan, Víctor,
¿por qué no te gustaba clavarla y nada más meterla por cristal? La clavaba ocasionalmente porque no saltaba. A todo el mundo le gusta clavarla, ¿entiendes? Claro, pero no, que el pana sabe, te está preguntando. Ojo, pero tenía mi clavadita. Hay gente que me dice, tú nunca la clavaste. No, tampoco así. Yo también tuve 21, 22 y 23. Yo también fui joven, ¿entiendes? Que esos jugadores, esa gente joven me vio jugando con 40 y ahí no había manera, ya no había vida de clavarla, me dedicaba a lanzar, a hacer mi trabajo y ya tú sabes. Y 12 jugadores del país, difícil. Voy a poner a los 3 NBA. Ajá. Sin entrar en el que si Gravy no, tranquilo, sí. Aquí no vamos a poner con eso. No. Los 3 NBA como grandes. Porque serían 2 por posición, ¿verdad? ¿Es tu equipo? Sí. Como 2-1 pondría a Saña y a Gravy. 2 puestos 2 pondría a Iván y a Oscar. Los 3 me pondría a Gabriel y yo, porque Gabriel es más 4 para mí que 3, pero lo pondría ¿3? Como 3 para como 2-3. ¿Vos crees que es más 4? Pondría a Carl y a Pepito. Como 5 Lugos y Walco. Está bueno. Pero si entran en la disyuntiva que Gravy no jugó en Venezuela, que jugó un solo año en la selección, que jugó en la NBA, está bien. Ahí entraría Ernesto Mijares. 1. Por lo que hizo. Si me pones a 2 criollos, pondría a Ernesto y a Gravy. Porque dicen a gente que San no nació en Venezuela, que aquello que lo otro. Pero se nacionalizó y jugó. Oye, pero San hizo 2 cosas en Venezuela. Una, cambió el básquet. Y la otra se nacionalizó y nos representó súper bien. Así mismo. Entonces yo, mi 12 lo cambiaría a 13, porque con el jugador que yo jugué más cómodo siendo piloto fue con Ernesto Mijares. Estaba yo en mi prime, estaba en su prime. Un jugador que entendió cuál era su rol. Y literalmente Ernesto era primero pasar que meter. Y Ernesto disfrutaba pasar la pelota. Ernesto era uno de los grandes defensores en esa posición que ha tenido el país. No solamente te vas a la parte ofensiva o la parte de pasar la pelota. Estoy hablando de la parte defensiva, donde defender a sus jugadores tan rápido. Ernesto no era el más rápido, pero uno de los pilotos más inteligentes que ha tenido nuestro país. Aquí han habido de los grandes, está hablando de Super Ratón, de Castro, de Cubillán, de Heiler. Ha habido grandes pilotos en el país. Entonces nombrar a 13 jugadores para mí no tiene sentido, porque la selección de Venezuela tiene 2 etapas, la etapa de nosotros y la etapa de estos jugadores. Entraría Colmenares en esos puestos 4. ¿Sí me estás entendiendo? Está dejando entraría Super Ratón en el mayor asistencia de la selección de Venezuela. Entraría Armando como puesto 2. Entonces es bien egoísta nombrar 12 jugadores y no nombrar a esas luminarias que ha tenido Venezuela. Dejando por fuera a tu compadre Nelcha. Nelcha entraría como el 5 más obrero. El 5 más obrero que ha tenido en nuestra selección. Le daba 20 kilos y 10 centímetros a todos los centros que nos enfrentábamos y hacía su trabajo. De las mayores cortinas. Walco, uno de los jugadores de IQ más inteligentes que ha tenido en el país. Entonces, esa pregunta de 12, vamos a llevarla a 20 y ahí todos quedamos satisfechos. No, yo digo, eso ya no podés. Uno de los grandes jugadores que ha tenido Venezuela. Está dejando a Echenique el hijo. Echenique, no nombre al Jabao. Imagínate. Entonces, me pones 24 y yo quedo contento con todo. Ya vámonos, a los 30, como vos dijiste. Mira, yo quiero escuchar algo de tu compadre, el Doberman, porque yo sé que él tiene su carácter dentro de la cancha. ¿Hay alguna anécdota por ahí con tu compadre Alexander Nelcha? No, Alexander es un pan de Dios. El galán de la selección de Venezuela de toda la historia. ¿Qué pintas te tiraba, ¿no? ¿Qué pintas? Tú viste la novela que todos quieren con Marilyn. Bueno, todos querían con Nelcha, ¿viste? El hombre tenía su flow para que ese era unas pistas. Ojo, Gabo, no en Venezuela, en todas partes del mundo.
El tipo tenía o tiene sangre para el sexto puesto. Y un caballero, ojo, un tipo súper inteligente, habla 5 idiomas. Hablando de francés, de inglés, alemán, del papiamento, eso que usan por allá donde venía la familia de él, y español. Entonces, aparte de inteligente, sangre dulce, un tipo súper chistoso. Nosotros dos éramos los que volvíamos los dos a Sánchez, por ahí más nadie se metía con Sam, pero Alexander y yo, que éramos los jóvenes, hicimos una amistad con Sam que la mantenemos, conversamos a veces los tres y son relaciones que permanecerán por la historia. Así es. Hey, ahora me estoy acordando, por cierto, vos también fuiste imagen de Converse por ahí. Hay una foto que hasta los cuadritos tenía. ¿Qué fue? Yo la vi por ahí. Claro, busqué bien, le metí zoom y yo, verga. Claro, yo también tuve 20 y pico, vale, coño, dame crédito. Te iba bien con la Converse, ¿no? Tú eres 10 años con ellos. 10 años de imagen, de verdad que agradecido con Nicolás Spielberg, que también pertenece a otro plano, no está con nosotros en el momento. Me dio la oportunidad, no sé. ¿Y cómo llega esa oportunidad de trabajar con ella? ¿Fue como no, Converse llega al país y él tenía la licencia. Él apoyó jugadores primero que yo, como a San, a Gabriel, ahí va. Que fueron parte de Converse. Tenía la patente aquí en Venezuela. Creo que también, ¿verdad? Tenía la patente, me trajo a la compañía y se casó conmigo. Después fui yo el único con la marca durante tantos años. Fue un casamiento que tuvo ganar, ganamos los dos. Ganó la Converse y gané yo como persona. Bueno, qué bien. Ya puede terminando. La cancha más difícil, te pitaron más y siempre que ibas era un peo. ¿En cuál? No, me invitaron en todas. Sí, todas. Sí, yo sé. La más difícil. ¿Sabes cuál era la más difícil? Al principio, Cocodrilo. Cuando tú eres lanzador, te pones mimado, un poquito de aire, una cosita, entonces le busca el contra todo. Y en Naciones Unidas, un domingo, mediodía, no estaba fácil. Aparte del público, era hostil. La brisa no era fácil. Me acostumbré porque jugué ahí. Y le dediqué tiempo. Pero y el sol de un lado. El sol de un lado. La cancha que me gustaba jugar a mí era Maracay, el domo bolivariano, cuando no tenía la cancha de madera, sino el piso de tartán. La sintética. La sintética y, por supuesto, Parque Miranda le conocía dónde se pesaba la madera, dónde se lanzaba mejor. Le agarré el truco a Parque Miranda completamente por los años que jugué ahí. Jugué 18 años con Panteras. Pero mi récord de más puntos viene en el Cal Herrera de Guanare, donde desde la mañana, no que sabía que iba a pasar algo extraordinario, eso era falso, pero me sentía en las prácticas de la mañana. Me recuerdo que metí como 21 triples seguidos. Era un indicio de que podía pasar algo. Si te digo, iba a meter 76, es mentira. Pero el comienzo del juego lo hizo... ¿quién llegó ahí? Una varina, la saeta. Uno de los grandes. Oye, lo dije. Acomoda la cámara, Douglas. Ya vamos a leer lo del pana, pero dale, vamos a. Uno de los jugadores nuestra generación imitaba era Douglas. Douglas era el prototipo que todo el mundo quería hacer. Estaba fuerte, hablaba inglés, le clavaba la pelota a los gringos. Entonces todos queríamos ser Douglas Varina en nuestra generación. Estaba hablando de mi caso, Willy, Rubén, Soteldo, Tomás Morris. Estoy hablando de esa generación que ha nacido del 68, 69, 70. Y bienvenido, Douglas. Douglas, buenas noches. Sí me la pelo, pero que me estaban haciendo una entrevista de una televisora que transmite los juegos de Margarita. Yo no sabía ni siquiera que eso existía. Imagínate tú cómo está el faranduleo, ¿ah? Sí, entonces de verdad me convocaron. Y claro, tú sabes que como yo soy un baludo, las cosas técnicas tengo que estar pendiente para que no se vaya a perder la cuestión. Está como yo, peleado con la tecnología, ¿no?
Oye, sí, entonces menos mal que mi hija y mi esposa sí están al día con eso y logré hacer la cosa porque era difícil porque era en vivo, o sea que están jugando Parque Miranda, ¿no? Los Diablos contra Guayquería, entonces ellos querían hacerlo en el espacio que tienen entre el segundo y el tercer cuarto, en la mitad, pues, en la mitad. Entonces tenía que estar muy bien cronometrada la cuestión porque ese era el tiempo que había, no había más. Está bien, está bien, está bien. Bueno, señores, yo también ya nos vamos, tengo un compromiso, cumplí con ustedes. Gracias, Douglas, Gustavo, Gao. Yo sé que viene una parte 2 porque faltaron muchas cosas que hablar. 2, 3, 4 y 5. Gracias a toda la gente que habló, mandó mensajes. Seguimos trabajando Víctor, por Venezuela. Disculpa, antes de irte, no quiero dejar este mensaje que lo he escrito varias veces, Héctor El Pana, que dice que en tu época con Conver ayudaste a mucha gente y eso el público lo tiene que saber y conocer. ¿Nos puedes contar rapidito antes de irnos algo sobre eso? No, tuve la oportunidad de ayudar personas, a niños, personas que no tenían calzados y yo tenía mi contrato con ellos donde yo podía agarrar parte de ese contrato y convertirlos en donaciones. Claro. Las cosas que se hacen de corazón no se publican, se hacen y ya. El que lo hace por buscar publicidad, entonces no lo está haciendo de corazón. Entonces toda esa gente que yo ayudé, ellos saben quiénes son, que siguen contando conmigo. Muchas gracias, muchas gracias. Muchachos, vamos a despedir la nota y ahorita nos comunicamos solo por WhatsApp. Víctor, muchas gracias. Víctor, gracias. Gracias a ustedes. Buenas noches. Saludos, mi pana. Dale, Douglas. Gustavo. Dale, pues, nos hablamos por WhatsApp. Saludos a todos, gracias. Gracias a todos por su comentario, por apoyarnos, por comentar, por saludar. Y bueno, estamos pendientes. Muchísimas gracias a todos. Gracias, buenas noches. Chévere, chévere.